En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy reunidos nuevamente en familia, recibiendo el fin de semana de la mano de nuestro Señor Jesucristo y siguiendo estudiando el libro de San Marcos capítulo 13. Vamos a empezar un nuevo capítulo. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 13 más o menos. Pero antes de leerlo, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien guíe, dirige y lleva a buen término la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos la intercesión a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe y a Santa Margarita María Alacoc, para que por medio de ellas intercedan ante nuestro Señor Jesucristo, para que por cada like, cada suscriptor que en este programa haya, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Pedimos especialmente por las almas que ya tienen mucho tiempo, aquellas que están olvidadas, aquellas que nadie ora, aquellas que nadie reza. También pedimos la colaboración de cada uno de ustedes para que nos ayuden, para que por cada like que usted nos dé, hagamos la obra juntos. Somos un solo cuerpo, somos un solo espíritu y un solo proyecto que Dios ha hecho, el que nos amemos los unos a los otros y oremos por la iglesia purgante para un día llegar a la iglesia triunfante juntos y ese día poder comer el cuerpo y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos en Marcos capítulo 13, vamos a empezar a leer el versículo del 1 al 13. Habla Señor, que tu siervo escuche. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras enormes y qué construcción. Jesús le respondió: ¿Ves esa gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y después, estando sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que ya están por cumplirse todas estas cosas? Entonces Jesús comenzó a decirles: Tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre y diciendo: Yo soy, y engañarán a mucha gente. No se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. En muchas partes habrá terremotos y hambre. Este será el comienzo de los dolores del parto. Estén atentos, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos. Pero antes, la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Cuando los entreguen, no se preocupen, porque lo van a decir. Digan lo que se les enseñe en este momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres
y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Amén. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Este libro, abrimos libro nuevo, Marcos 13, ya nos aproximamos al final de todo el libro de Marcos, estamos en el capítulo 13. Y este evangelio es apocalíptico, escatológico. ¿Qué significa apocalíptico, escatológico? Ambas palabras casi significan lo mismo. Escatológico significa, el diccionario lo define de algo como de ultratumba. Apocalíptico, algo misterioso, oscuro. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con estos versículos que hemos leído? Vayamos e investiguemos juntos de la mano de Dios y veamos versículo por versículo para poder ir entendiendo el mensaje que Dios nos quiere enseñar. Hijo, vamos a empezar versículo por versículo y lo leemos y vamos a tratar de explicarlo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que sea Él que nos guíe, nos dirija y nos enseñe el mensaje que hoy nos quiere enseñar. San Marcos capítulo 13, versículo 1, habla Señor. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras tan enormes y qué construcción. Jesús le respondió. Ahí está bien, palabra de Dios. Santísimo. Este es el 2, iba a decirlo ya. ¿Llevas para el 2? No. Iba para el 2. Sí, ok. El versículo 1. Salen Jesús del templo y los discípulos le muestran las obras que están hechas. Primeramente me llama la atención porque vienen de adentro del templo. Vienen de adentro del templo. ¿Cuántos nosotros a su vez vamos a la iglesia? Y a veces ni ponemos atención de lo que está ahí adentro de la iglesia. Alrededor de nosotros están imágenes de ángeles, imágenes de santos, enfrente el Cristo, la Santísima Virgen María, el altar que representa a nuestro Señor Jesucristo crucificado también, y vemos el pan de vida, el Cordero que quita el pecado del mundo cuando ya es consagrado, vemos al sacerdote que representa a Cristo mismo aquí en la tierra, vemos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios y vemos ahí la cátedra de Moisés, donde está el sacerdote completamente sentado al lado de sus monaguillos. Y tanta cosa maravillosa que nos refleja el cielo, que nos representa el cielo aquí en la tierra. Se representa el reino de los cielos aquí en la tierra. Y es para llegar, porque no podemos entrar al reino de los cielos, ni en el de la tierra ni en el cielo, entrar con pecado. Por eso llegamos y confesamos inmediatamente nuestros pecados ante Dios. Yo confieso mis pecados, que he pecado de pensamiento, palabra. Después pedimos a nuestro Señor Jesucristo y a la Divina Trinidad que nos concedan el perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Nos alegramos porque el Señor nos contesta y le damos gloria, gloria a Dios, gloria al cielo, gloria en el cielo, en la tierra. Paz a los hombres que aman al Señor, y damos y estamos contentos porque Dios nos ha perdonado y nos disponemos a oír la palabra de Dios. Estamos metidos en el reino de los cielos completamente, pero desgraciadamente mucha gente entra y sale igual. Están más preocupados por si el niño está haciendo algo, que si el niño está llorando, que cómo va vestida la señora de al lado, cómo está vestido el señor de abajo, cómo está esto, cómo está lo otro, qué está haciendo el sacerdote bien, qué está haciendo el sacerdote mal. No nos concentramos en lo que Dios nos está mostrando. Y cuando salimos del templo, salimos igual que los apóstoles, mirando las bellezas que el mundo te ofrece, mas dejamos de ver la belleza que nos ofrece Dios aquí en la tierra. Dijeron los apóstoles: mira, Señor, qué hermoso templo, qué bello templo. Y en realidad era una obra de arquitectura lo que había hecho Herodes en aquel tiempo. Era increíble. Las obras que dejó Herodes en el mundo, yo no sé cómo lo habrá hecho. Tenía una sabiduría increíble
de arquitectura. Cuando Dios nos conceda que Israel vuelva a la paz, Dios nos conceda ir ahí, a todas las obras que Él hizo, y usted se quedará asombrado de todo lo que Él ha hecho, cómo fue. Yo no entiendo todavía cómo la sabiduría que ese hombre tenía. Desgraciadamente, que la usó para mal y no para bien. Pero bueno, mira, Señor, ese templo, los sacerdotes o los discípulos de Cristo enfocados en las obras del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se enfocan en las obras del mundo? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos muestra, yo creo que es la base fundamental para que cada persona cuando vaya a la iglesia necesita tener y poder contemplar las bellezas que dentro de la iglesia hay. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, habla, Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y leemos el 2 también. Habla, Señor, siervo escucha. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Hasta ahí termina, ¿no? Sí. Palabra de Dios, perdón. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, la fe es la convicción de todo aquello que no se puede ver, pero sabes que está ahí. Y los discípulos desgraciadamente estaban enfocados en ¿qué? En las cosas que podían ver. Veían el templo, veían la belleza que el mundo les ofrece. ¿En cuántos de nosotros estamos igual enfocados solamente en las cosas de este mundo? Viendo las bellezas de este mundo. Queremos agradarle al mundo. Queremos que la gente nos, yo no sé, como que nos alabe. Ahorita me decía mi nuera, vamos a ir a comprar una televisión, si es posible hasta de 96 pulgadas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente diga cuánto tienes, cuánto hay. ¿O la vas a usar para buena obra? Si la vas a usar para buena obra, qué bueno. ¿La vas a usar para presumir? Pues qué malo. Y qué malo porque están enfocados en las cosas primeramente del mundo. ¿Por qué no vinieron ahora? ¿O por qué no se acercan? Dice Jesús. Dice, ustedes dirán, doctor, sánate a ti mismo. Jesús les contesta, el profeta no puede ser profeta en su casa. ¿Cuánto trabajo cuesta hacer a los propios hijos ver lo que no se puede ver? Y están enfocados con este mundo. Y mira Jesús, versículo 2 de San Marcos capítulo 13, versículo 2, habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, Jesús le respondió, ¿ves esa gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Le preguntan a Jesús, ¿miraste el templo? Y Jesús les contesta con lo mismo, ¿miraste el templo? Son dos tipos de forma de ver. Los que miran el mundo, y Jesús ya veía completamente destruido. Jesús está viendo el futuro. Nos enfocamos en esta vida como si fuéramos a vivir eternamente en este mundo. Y descuidamos lo principal, el proyecto de Dios, a lo que vinimos a este mundo, a qué hemos venido. En el paraíso con Adán y Eva se nos fue quitada la gracia por el pecado de nuestros padres. Y hemos sido enviados a este mundo ¿para qué? Para que usted recupere la gracia y pueda volver a ese reino prometido. Decía una persona, yo no quiero ser santo, déjame en paz. Pues, ¿crees en Dios? Sí, pues para estar con Dios necesitas a fuerza ser santo, porque la palabra dice que nada en el cielo, manchado,
entrará al reino de los cielos. Y Dios en su infinita misericordia nos mandó aquí. ¿Para qué? Para que nos limpiemos por medio de la gracia de Él. ¿En dónde? En su santa iglesia. 10 mandamientos, 7 sacramentos. Ponerlos en práctica, estúdielos, póngalos en práctica. Pero mucha gente está más enfocada en el edificio hermoso y bello. Si usted no se limpia aquí, se va a tener que limpiar en el purgatorio o en algún otro lugar, pero créalo, que aquí es mucho más fácil que allá. Por eso aprovechar la gracia de Dios y hacer como Cristo. Vea más adelante en el libro de San Juan capítulo 4 versículo 34 al 35, Jesús le muestra lo que usted tiene que hacer y qué es a lo que venimos a hacer en este mundo. Juan capítulo 4 versículos 34 al 35. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen: todavía faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. Palabra de Dios. Sí, Señor Jesús. Nos enfocamos en las cosas del mundo y Jesús viene y dice: mi comida es esta, hacer lo que mi Padre me ha encomendado. Ustedes dicen: faltan 4 meses para la cosecha. Yo les digo: ya está listo, ya está listo. Vayan, cosechen. Allá afuera ya la gente, el diablo ya les sembró dolor, sufrimiento. Muchos ya están en la drogadicción, en el alcoholismo, en la pornografía, en la prostitución. Madres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres. Caramba, ya la cosecha ya está ahí. Vayan y levanten y den fruto a mi Padre. Pero las cosas de este mundo, igual que los discípulos, tenemos nuestra mirada en ello. Jesús te llama la atención hoy. Cambia tu mirada, mira más adelante. Hay cosas más importantes que esto, carajo. Mira que tú no te preocupes, y los pájaros no se preocupan por qué comer, qué vestir, conti más tú, hijo, que eres mi hijo. Yo sé que necesitas casa, yo sé que necesitas carro, yo sé que necesitas camioneta, yo sé que necesitas todo en la vida. Yo te lo voy a dar, pero haz la obra que yo te mandé a hacer. Mira cuánta gente se está ahorcando y quitando la vida. Mira cuántas niñas están saliendo de las casas porque no tienen un padre que les hable de Dios. Mira cuántos niños se están haciendo homosexuales porque están siendo engañados por los hombres del mundo. Ese templo también representa tu vida y representa mi vida. Te vas a morir. Me voy a morir. ¿Cuándo? Mire lo que le preguntaron a Jesús, versículos 4 y 5. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Marcos, capítulo 13, 4 y 5. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos en el 13 y 4, ¿va? Versículo 13 y 4. Dice: y después, estando sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan, Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que ya está por cumplirse todas estas cosas? Palabra de Dios. Señor Jesús. Sentados en el monte de olivos, Dios nos conceda un día estar sentados todos juntos ahí, bajo un olivo, bajo un árbol. Nos vamos a sentar donde Jesús estaba. Usted va a ver la belleza de Jerusalén. Increíble, hermoso. La paz, el gozo. Le decía un judío: qué paz tan rica se siente aquí. El judío voltea y me dice: ¿en serio? ¿Cuál paz? Si estamos en conflicto. Es que la paz te la da Jesucristo y ustedes lo despreciaron. Pero se siente hermoso caminar por la Jerusalén. Se va a enamorar de la Jerusalén. No importa que esté en guerra. Es increíble lo que usted siente ahí. Y ahí le preguntaron a Jesús. Todo lo que le preguntan a Jesús va a ser en el Monte de los Olivos. Yo no sé por qué. Siempre ahí en el Monte de los Olivos. Porque ahí fue donde subió al cielo. Porque ahí lloró. Porque ahí lo entregaron. Porque ahí miró el templo.
y le contestó la pregunta. Mire, en el Monte de los Olivos, ahí mismo también el Monte de los Olivos, Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo capítulo 23, versículo 37. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quisiste juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos enfocados en las cosas del mundo y Jesús dice, ¿cuántas veces he deseado meterlos bajo mis alas, pero son tercos? Siguen enamorados de allá, del mundo, y siguen despreciando a todos mis discípulos, a mis sacerdotes que les he mandado. Miren el pueblo de Alemania, hasta dentro de la iglesia ya hay problemas, contimás allá afuera. Seguimos despreciando las cosas de Dios. Nos vamos a morir. Y le preguntó Andrés, Santiago, Pedro, Juan, ¿cuándo va a ser esto, Señor? ¿Cuándo va a ser esto? Jesús, Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 6. Mateo 24, 3 a 6. Seguimos con Mateo. Mateo capítulo 24, versículos 3 a 6. ¿Cuándo va a ser este tiempo de que usted va a morir, o que yo voy a morir, o que el templo se va a destruir, o que este mundo se va a acabar? Mateo 24, 3 al 6. Habla, Señor. Escucha. Como Jesús después se sentará en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo ocurrirá todo esto? ¿Qué señales anunciará tu venida y el fin de la historia? Jesús les contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Pues ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen, todo esto tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Le preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a ser? Y él contesta, ni el Hijo del Hombre, ni los ángeles saben cuándo es el día, ni la fecha de tu llegada, de cuándo va a venir Jesús. Estamos esperando que Jesús venga y termine con todo esto. Pero Jesús viene por ti primero, o por mí, y nos tiene que llevar a su presencia. La fecha, tú no la sabes, yo no la sé. Por eso Jesús dice, poner mucha atención. Nos da una recomendación, donde ahí mismo donde te quedaste, dijo versículo, ¿liste 3, 4? 5, y vamos al 5 y 6, del 5 al 8. Habla, Señor. Dice, entonces Jesús comenzó a decirles, tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre, diciendo, soy yo, y engañarán a mucha gente. No se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la advertencia que Jesús hace, cuídense de los mentirosos, tanto mentiroso que hay allá afuera. Ahí nos salió ahorita ya en Jerusalén
uno que dice que es el Mesías, el Hijo de Dios. Salió un rabino a desmentir que eso es mentira. Lo que me llama la atención a mí, cómo los pastores inmediatamente empiezan a levantar videos diciendo: es el anticristo el que ha llegado. Jesús ya viene por nosotros en el arrebatamiento. ¿De dónde sacaron ellos arrebatamiento? La advertencia que Jesús hace: cuídense de los falsos profetas. Hechos de los Apóstoles 20:28. Hechos de los Apóstoles 20:28 le dice dónde vienen todos esos falsos profetas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 en adelante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño. En él os ha puesto de inspectores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia de Dios, la cual adquirió él con su propia sangre. Bien, sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no se abstendrán del rebaño, y que de entre vosotros mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas para hacer desertar a los fieles seguidores a ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Una advertencia a los obispos: cuídense, porque cuando yo me vaya, esto va a ser un despapalle dentro de la misma iglesia. Doctrinas falsas. ¿Cuánta gente se ha salido de la iglesia por el mentado arrebatamiento? Que es una mentira de Satanás. No tienen compasión esta gente. Y te quitan la sangre de Cristo, que es la única que te purifica y te lleva al reino prometido. Hablan de anticristos. Los anticristos. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Los anticristos, hablando de anticristos. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dicen los falsos profetas, los falsos pastores, enseñarán doctrinas falsas. El Papa es el anticristo. El Papa es el anticristo. La Biblia dice algo muy diferente. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído de uno que viene y que es enemigo de Cristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que es la hora última. Sigue, hija. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se vieran claramente y que no todos son los nuestros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Los anticristos salieron de la Iglesia Católica, y no es uno, son muchos. Anticristo, ¿qué es un anticristo? Lo que va en contra de la voluntad de Cristo. Vayan y bauticen a todos. Anticristo, no, los niños no. Yo, dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Al que le perdone su pecado le será perdonado, y al que no, se le retendrá. El anticristo, tú no te debes confesar ante un sacerdote pecador igual que tú. Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que coma tiene vida eterna. El anticristo, no, eso es un símbolo. Dios dijo: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo primogénito, para que todo el que en Él cree tenga vida y vida en abundancia. El anticristo dice: no, Jesús es un hombre común y corriente. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, pero fue hecho así, para que quedara claro quién es la verdadera iglesia de Cristo. Dicen ellos:
viene el fin del mundo. ¿A cuánta gente no lo han robado que el año 2000 se iba a acabar y lo despojaron de casas, de terrenos, de carros, de propiedades, con el engaño de que el mundo se acababa, aprovechándose de la inocencia de la gente y de la ignorancia? Jesús dice en lo que leyó mi hermano Lois: no te preocupes, oirás de guerras, oirás de terremotos, tienes que oír. Guerras, ¿por qué? Porque el mundo, las personas, los presidentes no llenan de dinero, quieren más propiedades y quieren apoderarse de todo el mundo completo. Tiene que haber guerras. Mientras haya esa soberbia y esa avaricia, esto no se acaba. Terremotos tiene que haber, dice Cristo. Claro, porque así como tú tiemblas por el amor a Cristo, porque te quieres purificar, así la tierra también está llena de pecado y quiere ser purificada. Por eso hay terremotos, por eso hay tsunamis, por eso hay de todo. Porque la tierra también tiene derecho y exige y quiere ser purificada. Pero esto no es el fin del mundo. Vayan a la historia, caray. En el año 33 Jesús les dijo: se va a caer el templo. En el año 70 se cayó y todos gritaron: hoy se acabó el mundo ya. Se acabó el mundo. ¿Por qué lo tumbaron? Porque ahí pusieron el anticristo. Pusieron a César Nerón una estatua en el templo y los judíos se enojaron y se rebelaron contra el pueblo romano y pasó lo que pasó. Se cumplió. Y hoy se cumple también con los anticristos que ocupan el lugar de Dios, cambiando las escrituras. En el año 200 hasta el 230 los persiguieron en las catacumbas. Ahí estuvieron en las catacumbas. En el año aproximadamente 800, en el año 400, Roma es destruido. Y querían destruir, los bárbaros querían destruir también a los cristianos. Y los cristianos pensaron que el mundo se acababa, porque los bárbaros estaban tomando todas las iglesias y no se acabó el mundo. Año 800, los árabes, aproximadamente 800-900, todo Asia que era cristiano lo convirtieron a musulmanes, los hicieron musulmanes. ¿Por qué? Porque los obligaban, los mataban, los asesinaban si no te cambiabas a ser musulmán. Y abarcaron hasta España. Mire cómo está España y Europa. 50 años no van a pasar para que usted vea completamente toda Europa llena de musulmanes. De mí se ha de acordar. Año 800 y 900. ¿Y ese fue el fin del mundo? No. Año 1000. ¿Cuántos obispos, sacerdotes, papas, violadores, asesinos, cobrando indulgencias por el maldito dinero? Se va a acabar el mundo. No se acabó. Año 1300, la peste negra acabó con la tercera parte del mundo entero en Europa. Salía la gente gritando: misericordia, Señor, misericordia. ¿Se acabó el mundo? No. Año 1517, Martín Lutero separa la iglesia. ¿Se acabó el mundo? No. Año 1800, Guerra de Francia. Le arrebataron a la iglesia universidades, escuelas, poder, porque el gobierno, el mundo quiere el poder. Mataron sacerdotes, mataron obispos, mataron papas. ¿Se acabó el mundo? No. No tengan miedo, dice Jesús. Este no va a ser el fin. No va a ser el fin. Versículo ahí del 8 al 10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice: se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino. En muchas partes habrá terremotos y hambre. Este será el comienzo de los dolores del parto. Estén atentos, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos.
Amén. Palabra de Dios. Gloria a Sí, ti, Señor Jesús. Estén atentos. La vez pasada hablábamos, pongan atención, que pídanle a Dios ver la televisión conforme la ve Dios. Y se darán cuenta de tanta porquería. Tanta porquería. Estén atentos. Dice Dios, los entregarán a la ley. Ustedes mismos tendrán que sufrir, tenemos que sufrir a veces hasta, a lo mejor no en la cárcel, pero esto ya pasó también. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver si le atinamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 3 al 6, dice Dios, los van a llevar ante los jueces, pero no tengan miedo. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido el poder del Espíritu Santo. Cuando ustedes empiecen, que creen que están nadando en contra del agua, en contra de la corriente, no tengan miedo. Cuando su esposo, su esposa, sus hijos estén en contra de usted, usted no tenga miedo, porque usted ha recibido el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 3 en adelante, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Los arrastraron y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta que el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba también Anás, que era el sumo sacerdote, Cafas, Juan, Alejandro y todos los que pertenecen a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que los llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos le preguntaron: ¿con qué autoridad o el nombre de quién hacen ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: jefes de pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo, pero sabrá de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaremos ante ustedes, para que lo sepa todo el pueblo de Israel, que este hombre, el que está aquí delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Más adelante dice, y salieron alegres, después de que los castigaron, los encarcelaron, salieron alegres. Este Pedro, el que está hablando, no es el mismo Pedro que cuando le dijo la criada: tú estabas con él. No, yo no lo conozco. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Porque ya su vista ya no era la del mundo, ahora su vista era el reino de los cielos. Él sabía que iba a morir tarde o temprano, pero era lo que él anhelaba y esperaba para estar en la presencia de Dios. Pero dice la palabra que se convirtieron 3,000 o más personas. Empezaron a dar fruto, y fruto en abundancia. Es lo que Dios te pide hoy el día a ti. Antes de que tu templo se quiebre y se caiga, da fruto y fruto en abundancia. No tengas miedo de lo que te vayan a decir los compadres, los comadres, los vecinos, porque el Espíritu Santo está contigo. Y yo te prometo que esos que te desprecian, cuando les venga la prueba, ese día te van a pedir un consejo.
y siempre estés con los brazos abiertos para dárselo. Ya para acabar versículo 10 en adelante, hijo. Te quedaste en el 10, ¿verdad? Sí. 11 y 12, de 11 al 13. Habla, Señor. Dice, pero antes la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir. Digan lo que se les enseñe en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto no llegará hasta que se proclame el Evangelio en todo el mundo. Bendito sea Dios. Estamos llegando a todo el mundo. Ahora por la tecnología. Se acerca el tiempo. ¿Cuándo? No sabemos. Hagamos nuestro trabajo de proclamar la palabra de Dios en el mundo entero. Ahora lo hacemos por internet. Y le pedimos a Dios que siempre sea Él el que dirige y guíe. Para no llevar falsas doctrinas. El propósito de nosotros es llevarlos a la Iglesia Católica, que es la iglesia que Cristo fundó, para que por medio de los mandamientos y los sacramentos que Dios dejó, puedan obtener el perdón de sus pecados y llegar a la vida eterna, y caminar en gracia en el tiempo que estén en este mundo. Dice la palabra de Dios, llegará el tiempo que pelearán papás con los hijos, se rebelarán hijos con los padres. ¿Está pasando ya? Sí. ¿Los hijos matarán a los padres? ¿Está pasando ya? Sí. ¿Cuántos hijos ya no quieren batallar con su viejo enfermo y prefieren desconectarlo para que se muera? ¿Cuántos hijos llevan a los padres a las nursing home? ¿Para qué? Para que ahí mueran. ¿Cuántas hijas están matando a sus propios hijos? ¿Cuántas mujeres, madres están matando a sus propios hijos? ¿Se cumplió la palabra de Dios? Sí. Estamos en el tiempo. Es duro y difícil. Pero el versículo 13 te dice, perseveren. Perseveren. ¿Para qué? Leo otra vez. Versículo 13 nada más. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dice, serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos de sus amistades se han ido y cuántas se van a ir de su presencia? Porque usted está cambiando. Lo van a odiar. Usted les va a caer gordo. Pero usted permanezca. Cuando más sienta necesidad, porque su fe se está acabando y piensa que no avanza a ningún lado, Dios dice, persevera para que te salves. ¿Qué es perseverar? Tesalonicenses 3:13. ¿Qué es perseverar? ¿En qué debemos perseverar? Tesalonicenses capítulo 3:13 habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿En qué debemos perseverar? Es la carta a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Que Él los fortalezca interiormente para que sean santos e irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, el día que venga Jesús, nuestro Señor, con todos sus santos. Y la segunda de Tesalonicenses 3:13, ¿qué dice? Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Por su parte, hermanos,
no se cansen de hacer el bien. ¿En qué debemos perseverar? No se cansen de hacer el bien. Sigue, hija. Si alguien no obedece lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y no tengan más trato con él, para que se avergüence, pero no lo consideren como enemigo, sino corríjanlo como a hermano. Palabra de Dios. Perseveren en las cosas de Dios, en las cosas del bien. Si usted ve que alguien está haciendo mal, pues llámele la atención y no se enoje con él. Si no oye a la primera o a la segunda, oirá, tendrá que oír tarde o temprano, pero persevere en las cosas de Dios. Y ya por último, otro ejemplo de perseverancia, en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, y el versículo, será del 8 al 12 más o menos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 12, esperemos que la tenemos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 12. Habla, Señor. ¿Quién dice amén? No olviden que Jesucristo descendió de David, resucitó de entre los muertos según el Evangelio que predicó. Por ese Evangelio sufrió inclusive cadenas como si fuese yo un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por esa razón soportó todo en beneficio de los elegidos, para que obtengan la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra de Dios. ¿En qué tenemos que perseverar? Jesús dio la vida por el Evangelio. A lo mejor muchos no van a estar de acuerdo con usted, pero usted persevere en la palabra de Dios, persevere en la voluntad de Dios, en lo que está aprendiendo, estudie. Allá hay mucha gente que se está saliendo de la iglesia por ignorancia. Es tiempo de ir por ellos y es tiempo de predicarles nosotros ahora a ellos y traerlos de regreso a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo nos bendiga a cada uno de nosotros y que lo que hemos aprendido el día de hoy sea una llamada de atención grande para nuestro corazón, que revergulle esa palabra en nuestro corazón para poder de una vez por todas dejar de ver lo que vemos todos los días, las cosas materiales, y enfocarnos en las cosas espirituales, que a fin de cuentas el día de mañana vamos a estar en la presencia de Dios. Que cuando usted llegue a la presencia de Dios, llegue con ese canasto lleno de frutos. Que cuando le preguntes qué hiciste con los talentos que te di, Señor, los multipliqué al doble. Me los diste 5 y te doy 10. Aquí están. Bienaventurado tú, porque el Señor te dirá: ven, hijo mío, y pasa al reino de los cielos. Mire, ya por último, Lucas capítulo 12, versículo 43. Lucas capítulo 12, versículo 43. Haga lo que Dios le ha encomendado, y si usted lo hace, usted va a ver a su Señor diciéndole lo siguiente. Lucas capítulo 12, versículo 43. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El que la encuentre diga amén. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargo de todos sus bienes, pero si es criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber, a emborracharse. El día que menos lo espere, a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué dicha
que Dios lo encuentre haciendo lo que le encomendó. Qué tristeza. Por eso cuando el templo se cae, para unos es alegría, pero para otros es tristeza. Deuteronomio 30:15. Ya me piqué. Nomás última y ahora sí. Deuteronomio 30:15. La caída del templo para unos es alegría, para otros es tristeza. Y hoy Dios le dice, bienaventurado aquel que cuando llegue yo lo encuentre haciendo lo que le encomendé. Qué triste aquel que se desesperó porque no me vio llegar y se dirigió y empezó a hacer cosas que no debía hacer, pelear con la mujer, pelear con los hijos, emborracharse de fiesta y pachanga. Pues hoy yo les digo, dice el Señor, Deuteronomio 30:15, habla Señor, que tu siervo escucha. El que la encuentre diga amén. Amén. Habla Señor, que tu siervo escuche. Dice, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte de la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te prescribió, si amas al Señor, tu Dios, y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Palabra de Dios. Gloria. Hermanos y hermanas, que esta palabra que hemos dicho el día de hoy y lo que hemos estudiado en San Marcos capítulo 13, del 1 al 13, revergulla en nuestros corazones. La decisión es suya, la mesa está puesta. Mira que dice el Señor que yo vengo, y bienaventurado si te encuentro a ti, haciendo la obra que te he encomendado. Qué triste que no hagas los sacramentos, qué triste que estés alejado de mi presencia, qué triste que no comas el cuerpo y bebas la sangre en mi santo templo. Pero mira que hoy he puesto la felicidad por medio del agua, que significa felicidad eterna. O te pongo el fuego, fuego eterno. Toma tú la decisión. Hay una vida eterna para el que cree y para el que no cree. Vida eterna para el que cree será en el gozo y en la paz de Cristo por el resto de sus vidas, por el resto de la eternidad sin fin. Y para el que no cree, tormento eterno en el infierno. Tome usted la mejor decisión, que la gracia del Padre, el amor del Hijo, la comunión del Espíritu Santo lo acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen lo cubra a usted, a sus hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.